Muy buenas tardes, apreciados y apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta segunda programación de la primera sesión de CIPAS de primera matrícula. Y ya hicimos una reunión inicial, que fue la semana pasada, y hoy estamos haciendo la réplica nuevamente para quienes no pudieron asistir. Antes de iniciar la grabación, pues les contaba que ustedes ya tienen todos los elementos de estudio para preparar su tarea, como fueron los referentes bibliográficos que los tienen desde el primer día del periodo y que a manera de consejo ustedes ya pueden ir descargando de las tareas 3, 4 y 5 la guía y material de estudio como para que en la medida que tenga tiempo lo vayan leyendo, vayan estudiando e incluso vayan preparando las próximas tareas. Y también tuvieron la web conferencia. Esa primera vez se hizo exactamente hace 14 días, el 5 de septiembre. Se les compartió el 6 la grabación donde se explicó muy bien todos los temas de la web. Lástima que en esa ocasión quien configuró el Zoom en Bogotá lo dejó limitado a 300 estudiantes y no quedaron muchos estudiantes por ingresar a la web, pero al otro día ya todos, absolutamente todos los 4.800 estudiantes del curso tuvieron la grabación. De tal manera que ya tienen muchos elementos, mucha más claridad. Hoy vamos a desarrollar la metodología de estos CIPAS de primera matrícula, que antes se conocían como sesiones de B-Learning, y consiste en que para cada uno de los 3 temas vamos a ver un video sobre los temas, vamos a ver un video sobre los principios de la economía, luego vamos a ver un video sobre la división de la economía y finalmente vamos a ver un video sobre el flujo circular de la economía. Siempre es importante que nos veamos. Entonces prendo la cámara, si algunos quieren prender la cámara, pues magnífico. La idea de los recursos sincrónicos que emplea la universidad, sea la web, sean los CIPAS, todo lo que sea virtual y sincrónico, es decir, en tiempo real. Es importante que estemos como si estuviéramos en un salón de clase viéndonos la cara, conversando, por eso no silenciamos micrófonos, para oír sus opiniones, sus inquietudes, sus preguntas. Y una vez veamos esos videos, después de cada video, esos 3 temas, en cada tema vamos a hacer un pequeño conversatorio para aclarar dudas e inquietudes. Y al final espero tener tiempo para hacer una pequeña actividad lúdica de un torneo de conocimiento. Entonces, ustedes van a competir en un pequeño torneo de una pregunta tipo saber pro de elección múltiple, única respuesta, y van a competir quienes lo pueden desarrollar en el menor tiempo posible y la mayor cantidad de aciertos. Es algo divertido y que, si bien no tiene ninguna valoración dentro del curso, sí significa una oportunidad de retroalimentación de lo visto hoy. Entonces, escogeremos 1 o 2 temas para hacer ese torneo de conocimientos. ¿Cuál es el primer tema que nos dice la guía que vamos a desarrollar? ¿De qué trata? ¿Quién me dice? ¿Nadie se anima? La idea es que conversemos, ¿no? ¿De la segunda actividad? Sí, esta tarea 2, que es la ciencia económica, tiene 3 temas muy puntuales. ¿Cuál es el primer tema que vamos a desarrollar? Los principios de la economía. Los principios de la economía. Entonces vamos a ver un corto video sobre los principios de la economía y luego hacemos un pequeño conversatorio sobre ese tema.
¿Me confirman si están viendo el Sí, sitio de señor. YouTube? Sí, señor. Sí, señor. Los 10 principios de la economía. Número 1. Las personas enfrentan disyuntivas. Expliquemos esto como un ejemplo. Si tengo $1 y una manzana cuesta $1, al igual que las naranjas, solo tengo la posibilidad de elegir una de estas dos frutas. A esto se refiere con enfrentar disyuntivas. Número 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Si un individuo debe decidir si ir a la universidad o trabajar, el costo de ir a la universidad será el no poder utilizar ese tiempo para trabajar y ganar dinero a su vez. Número 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. No solo existen negro y blanco, también hay matices. Por ejemplo, si tú tienes 2 horas libres y quieres jugar y estudiar, no necesariamente tienes que elegir entre uno y otro, ya que puedes destinarle 1 hora a cada uno. Número 4. Las personas responden a incentivos. Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar. Por ejemplo, si sube el precio del helado, comprarás menos helado. En cambio, si baja, comprarás más. Número 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Si no existiera el comercio y nos aisláramos individualmente, tendríamos que producir todo lo que necesitamos. En cambio, si existe el comercio, puedo especializarme en un área e intercambiar con el resto de los individuos. Número 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En una economía de mercado, los recursos se asignan mediante decisiones descentralizadas, a diferencia de un sistema comunista, ya que en él numerosos hogares y empresas interactúan en el mercado para conseguir bienes y servicios. Número 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Una economía solo funciona si existen instituciones que hagan valer las reglas, como por ejemplo el derecho de propiedad de las personas, para que éstas puedan ejercer propiedad y control sobre los recursos escasos. Número 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tengan para producir bienes y servicios. Casi todas las variaciones de los niveles de vida pueden atribuirse a las diferencias existentes entre los niveles de productividad de los países, esto es, la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. Número 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. La también llamada inflación puede provocarse por una impresión desmesurada del dinero, lo que a su vez ocasiona que el valor de este disminuya. Número 10. La sociedad enfrenta en el corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. En el corto plazo, una inflación más alta puede significar menos desempleo, pero por el contrario, menos inflación es más desempleo. Esto se explica de la siguiente manera. Un incremento en la cantidad de dinero, es decir, más inflación, estimula el nivel total de gasto y por ende también estimula la demanda de bienes y servicios. Con el tiempo, el aumento de la demanda puede estimular a que las empresas produzcan más y contraten más trabajadores. Por último, al contratar más trabajadores, se reduce el desempleo. Bueno, ese era nuestro primer tema. Lo voy a pausar y dejar de compartir. Bueno, ahí nos enuncian y nos dan una breve explicación. Sin embargo, en la web yo explico uno por uno con mucha más amplitud. Recuerde que la tarea no nos solicita, digamos, explicaciones de los 10 principios, solo de 3. Y en eso nos vamos a concentrar. Pero antes yo quiero hacerles una sugerencia. Las sesiones de CIPAS de primera matrícula son muy importantes porque ayudan no solamente por los puntos de bonificación que tienen, sino porque ayudan a aclarar mucho los conceptos. Y eso hace que se mejore sustancialmente el aprendizaje. En seguimientos que hacemos estadísticos, periodo a periodo, hemos demostrado que los estudiantes que asisten a estas sesiones de e-learning tienen en promedio académico al final del curso más o menos en 4.1 frente a los que no asisten, que lo tienen como en 3.29.
Lo que significa que independientemente de que hayan obtenido los 50 puntos, que son 5 décimas, y que no todos asisten a las 3 sesiones, no todos tienen esas 5 décimas, la diferencia en promedio es visible. Entonces sí es muy importante que siempre tengamos de pronto la disposición, el tiempo de asistir a las sesiones. Y lo digo porque de 501 estudiantes que tenemos en la zona centro-oriente, se inscribieron para asistir más o menos 230. ¿Usted lleva eso? Y de los... Hay un micrófono. Angie, Paola, por favor. Gracias, Angie. Y entonces, de 500 se inscriben 220 y hace 8 días en la sesión fueron como 55, 60 y hoy tenemos 38. Entonces, como que a veces perdemos esa posibilidad, esa oportunidad también de estos recursos. A ver si de pronto en las siguientes sesiones mejoramos, mantenemos ese interés que tienen ustedes por asistir. De hecho, al principio les preguntaba cuántos habían asistido hace 8 días. Algunos asistieron, otros no habían asistido. Y en las próximas sesiones, entonces vamos a tener, no sé si les interese saber cuándo van a ser las próximas sesiones, yo de una vez como para que se agende. Sí, sí nos interesa. Bueno, para la tarea que inicia el próximo lunes vamos a tener la web, va a ser el 28 de septiembre, o sea, de este jueves en 8. Recordemos que esa actividad empieza el 25, ¿no? Inicia el 25. Y vamos a tener a las 6 de la tarde la web, el 28 de septiembre. El 5 de octubre tendremos nuestra segunda sesión correspondiente a la unidad 2, tarea 3. Y la réplica va a ser el 12 de octubre, ambas también a las 6 de la tarde. Para el tema de la tarea 4, que es la última unidad intermedia, la tarea 4 es el tema de la unidad 3 del mercado. La web va a ser el 26 de septiembre. Y el CIPA de primera matrícula va a estar el 9 de noviembre y la réplica el 16 de noviembre. De pronto para que tengan esa facilidad de agendarse. Bueno. Pregunta. ¿Cuáles son los 3 principios que están en la actividad? ¿Cómo Elegir disyuntivas, disyuntivas. Que son Esto, ¿cómo? Marico. El segundo. ¿Cómo elegir entre los... no, perdón. ¿Cómo un país puede producir según sus bienes? Y el tercero es... Esto, ¿cómo un país puede imprimir? ¿Cómo un Imprimir gobierno al imprimir dinero hay inflación? ¿Cómo afecta cuando un gobierno imprime mucho dinero? Bueno, yo les voy a buscar aquí un resumen de esto y vamos a hablar de esos 3. Yo tenía una imagen. Los principios. Ya la encontré. Ahí pueden ver una gráfica donde están los 10 principios. Las preguntas son del principio. Entonces, 1, los individuos se enfrentan a disyuntiva. El otro tiene que ver cómo... ¿dónde está? El 8 y el 9. El 8. El nivel de vida de un
país depende de la capacidad para producir bienes y servicios y cómo los precios suben cuando el gobierno imprime demasiada dinero. Más allá de los ejemplos, ¿cómo lo explicarían el principio? El primero. ¿Quién me explica a qué se refiere el primero? ¿Cómo elegir la distribución pues del tiempo e ingresos que recibe una persona? Ese sería el primero pues para mí, ¿no? Ya que más que todo el primer principio trata de cómo uno puede elegir o en base a lo que tiene y a lo que se puede decir renta. Hay un antecedente que es de la tarea de los temas que hablamos, que es que recordemos que la economía es como la ciencia de saber cómo manejar los recursos que son escasos para las satisfacciones que son ilimitadas. ¿Sí? Todas esas necesidades de bienes y servicios tenemos que satisfacerlas con bienes, con recursos mejor que son ilimitados. Eso nos lleva a nosotros que a veces tenemos que tomar decisiones de qué hacer con recursos, con el recurso tiempo mío personal, con mi recurso de dinero personal, ¿sí? Decisiones frente a tomar una decisión económica que puedo tener. Como mirar la decisión que más nos convenga, profe. Exacto. ¿Por qué se llaman principios? Porque son cosas que realmente ocurren y nos enfrentamos en la vida diaria. Todos esos 10 principios, ¿sí? Son fijos, estáticos y lo han sido durante cientos de años porque son cosas que en la economía, en el desarrollo de la economía ocurren, son constantes. Todos los días nosotros estamos abocados a tomar decisiones, ¿sí? Y entonces lo que explicaba el estudiante del primer principio, pues es cierto, es como muy obvio que cuando hablamos de cómo los individuos, porque recordemos que los 3 primeros principios, los 4 primeros principios, cómo actuamos los individuos en la economía, esos 4 primeros. Y el primero es que nos enfrentamos a eso, a indecisiones, a disyuntivas sobre uno otro. ¿Quién más de pronto me puede agregar algo a la explicación del principio? Bueno, pues yo creo que ya su merced amplió la explicación, pero es eso, es como nos enfrentamos día a día las personas a dudas, y no solamente en la economía, eso es como en nuestro diario vivir, desde que nos levantamos decidimos cómo levantarnos, si vamos a salir temprano al trabajo, si dormimos 5 minuticos más o sencillamente nos levantamos, qué ropa nos vamos a poner. Todo en nuestra vida siempre nos genera ciertas dudas y eso pues ahorita mirando el tema pues también es parte de un principio de la economía y pues la verdad no. Sí, uno sabe que en su vida diaria la duda nos abarca en todos los temas. Sí, uno sabe que en la vida diaria ocurre eso y le ha ocurrido toda la vida. Lo que uno no sabía es que es uno de los principios básicos de la economía, ¿sí? Exacto, sí, señor. Porque la economía funciona con esa dinámica, pero nunca lo sabíamos. Sabíamos que ocurre en la vida diaria de cada uno desde que tenemos un razón, pero no sabíamos que es un principio básico de la economía. Ese primer principio básico de la economía prácticamente nos lleva al segundo y al tercero, porque cada vez que nosotros definimos o tomamos una decisión, estamos dejando de un lado una alternativa, y es lo que dice que el segundo principio, que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguir la otra, y se conoce en economía como costo de oportunidad, y eso lleva al tercero, que es que tomamos las decisiones de forma racional, siempre pensando en términos marginales. Entonces, cuando me decían, si es que me levanto 5 minutos más tarde o ahora, pues yo tomo la decisión, ¿sí? Y si me levanto más temprano, pues el costo de oportunidad es poder descansar 5 minutos más. Tengo que sacrificar esos 5 minutos más, ¿sí? Pero el tercer principio que nos dice que las personas racionales piensan en términos marginales es porque si me levanto más temprano es porque logro un beneficio más de hacer algo que no podría hacer si me quedo dormido otros 5 minutos, ¿cierto?
voy a ganar algo, voy a alcanzar a hacer un oficio, preparar algo, alistar algo, ¿sí? Que no lo puedo hacer si me levanto un poquito más tarde. Y yo pienso en términos marginales de ese beneficio. Marginal es como esa ganancia ocasional, ese beneficio adicional, mejor, que voy a tener yo al tomar la decisión. Entonces, esos 3 primeros están encadenados, pero ustedes van a explicar solamente el primero. Ahora, el 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Quién más quiere intervenir? Pronto alguien que tenga dudas y de una vez me dice y yo le digo, no, por ahí es y no es. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, profe, para darle alcance al contexto de la pregunta, para mí está en el desarrollo social económico y de acuerdo a la productividad de sí mismo, es decir, mediante un país tenga una buena calidad de vida, la productividad en sí de este va aumentando y asimismo se va desenlazando dentro de la población o la nación una calidad de vida para las personas también, mayor ingresos. Pero me confundí porque me confundí porque inició diciendo que entre un país tenga buena calidad de vida, eso va a llevar a ser más productivo, ¿sí? Y no es como el contrario, que si un país tiene sí, una profesor, buena capacidad Yo creo productiva de que bienes, o son entrelazadas. entrelazada. Pero ¿qué es lo que nos da un buen nivel de vida a nosotros la como capacidad habitantes? de producir un bien y servicio. Que el La país tenga un capacidad que tiene la... aparato productivo muy eficiente, ¿cierto? Sí, señor. Es que yo creo que para que un país tenga una mejor producción y así una mejor calidad de vida, pues tiene que tener pues capital humano, tecnología, infraestructura y pues decisiones gubernamentales, que todas estas decisiones pues van en pro a la producción y pues a mayor producción pues mayor calidad de vida, porque pues, así las personas entre más producen van a tener más capacidad de compra para comprar sus artículos, bienestar social, alimentación, entre otros. Entonces, todo va muy entrelazado. Fíjese Juan Sebastián, cerremos los micrófonos solamente cuando vayamos a intervenir, ¿vale? Ya lo tiene abierto ya. Fíjese que lo que nos acaba de decir Juan Sebastián involucró unos conceptos que ya aprendimos. Y es que la economía dijimos que era como el arte, la ciencia de, a partir de unos recursos, ¿sí? Definir cómo podemos hacer el buen uso eficiente de esos recursos para satisfacer las necesidades que finalmente es lo que nos da calidad de vida. Y entonces él hablaba de que se necesitan tener recursos, trabajadores, tener todo eso, ¿sí? Y políticas económicas, porque las buenas decisiones del gobierno, cuando él dice en el manejo de los recursos, es lo que va a permitir que el país sea productivo, y si es productivo va a generar empleo, y si todos tenemos empleo, pues las mismas empresas progresan porque van a consumir, ¿sí? Vamos a tener capacidad de ahorro en economía, el ahorro significa inversión productiva, ¿sí? En economía no puede variar en el sentido de que yo ahorro para irme el fin de semana a parrandear. Y ese no es el sentido de ahorro en economía. El sentido de ahorro en la economía es que voy a ahorrar porque voy a invertir de pronto en unas acciones, porque estoy reuniendo un capital para montar una empresa, porque ya tengo un pequeño emprendimiento y estoy ahorrando para agrandarlo. Ese es el sentido. El ahorro significa inversión en economía. Y eso solo se logra si el país ha desarrollado un buen aparato productivo. Nosotros tenemos de pronto ejemplos cercanos de cómo la calidad de vida se decae cuando el país no tiene una buena estructura productiva. Juan Sebastián, que levantó la mano, cuénteme. Sí, claro, sí, señor. No más aquí en nuestro vecino país, Venezuela. Es un claro ejemplo de las consecuencias de unas malas decisiones políticas o gubernamentales que afectan la producción del país. Porque en este caso, pues digamos, Venezuela
favoreció lo que son las importaciones. Entonces, como aprovecha de que el dólar está en cierta, pues se siente cierto balance, pues lo que hizo fue dedicarse a importar, lo cual fue más barato para el país importar que producir. Y esto a medio a largo plazo, pues lo que hizo fue esto, afectar la producción interna del país. Por ende, pues empezaron a cerrar fábricas, empezaron pues el capital de trabajo a disminuir, la capacidad tecnológica del país pues empezó a disminuir. Cuando el precio del dólar subió, entonces ya le fue más difícil al país importar. Y al no poder importar, entonces la capacidad productiva no pudo abastecer las necesidades básicas del país. Entonces, por eso uno veía que el país ya sufría de alimentación o no podía ni siquiera esto abastecer sus mercados. Entonces, ahí donde son las consecuencias de unas malas políticas gubernamentales afectan la productividad del país y la calidad de vida de estos mismos ciudadanos. Sí, y esa es la radiografía, digamos que reciente, de los últimos 8 años. Pero hay un antecedente. Ustedes son muy jóvenes y de pronto no conocieron hace 40, 50 años cómo era Venezuela. Venezuela era uno de los países más ricos del mundo por su potencial petrolero. Era un país que tomaba decisiones a nivel mundial en la OPEC, que es la Organización de Países Productores de Petróleo, y podía hacer bajar o subir el precio del petróleo con una decisión que tomara sencillamente si quería que el precio subiera, sencillamente disminuía su producción y entonces no alcanzaba para la demanda y el precio de una vez se subía porque se escaseaba, ¿sí? Y Venezuela era admirado en todo el mundo por su capacidad. Pero, debido a eso, dependencia de un solo sector productivo, que era casi el 80% del Producto Interno Bruto de todo lo que producía el país, el 80% era extracción petrolera, y obviamente le ingresaba muchos miles de millones de dólares. Y los gobiernos, que no fueron los socialistas, sino fueron gobiernos de partidos tradicionales, dijeron, tenemos mucha plata, la plata es de todos porque es del Estado, esa producción es del Estado. Entonces, ¿para qué trabajamos, montamos empresa, toda una estructura productiva, si todo lo podemos comprar importado, ¿sí? Y dárselo muy subsidiado a la población, que tenga un buen nivel de vida la población, que no gasten tanta plata. Era un país que, si ustedes conocen ahora el tipo de, ¿cómo está el cambio ahorita de pesos a Bolívar? ¿Quién es por allá de Cúcuta que conozca, que nos diga cómo está el cambio? ¿Cuántos bolívares tienen que dar por un peso colombiano? Bueno, profe, pues yo soy de acá de Cúcuta y pues la verdad, pues ya eso ya pues como que se abolió, ya el cambio no se da en bolívares, se da es en dólares, ya los bolívares pues pasan a un tercer plano, yo creo, porque ya no da un peso pues para cambiar tantos bolívares, entonces se cambia ese dólares. Pero hasta cuando he cambiado más o menos, ¿cómo estaba? No sé cuántos bolívares daban por un peso. Para mostrarle cómo era hace 40 años, cuando un colombiano tenía que dar 16 pesos por un bolívar. Ahora nos tienen que dar por un peso, no sé, miles de bolívares, algo así. Para ver el que anteriormente sí, antes todos los venezolanos venían acá a la ciudad a comprar claro, cosas porque les claro, porque más barato. Un bolívar de ellos allá se convertía aquí en 16 pesos. Exactamente. Y les alcanzaba, y Cúcuta era una ciudad supremamente próspera en todas las actividades económicas, ¿sí? Porque a la gente le alcanzaba no solamente por el tipo de cambio de tener un bolívar fuerte, sino porque como la gente allá le daban subsidiado, nosotros, yo vivía en Bucaramanga, estudié en Bucaramanga en esa época, y mis hermanas íbamos por ahí cada 2 meses hasta San Antonio a hacer mercado, porque comprábamos unos paquetes de 30, 40 kilos de detergente polvo supremamente baratos, tarros de leche grandísimos, regalado, hacíamos mercado casi para 6 meses cada vez que íbamos, ¿sí? Porque era muy barato, todo subsidiado. Pero resulta que nos acostumbramos a vivir de un papá rico, que era el Estado, lleno de plata, no montamos infraestructura productiva, y cuando se empezaron a caer los precios del petróleo al inicio del gobierno de Chávez, ¿sí? Empezó a acabarse la plata. Es como cuando un papá le dice, el rico le dice, mira, usted no estudie, no trabaje, que yo le doy todo lo que usted quiera.
todo, todo. Y el día que le acaba la plata, el papá dice, ¿y ahora yo qué hago? Yo no aprendí a trabajar, yo no sé nada, yo no aprendí nada, nunca he trabajado, ¿ahora de qué vivo? Eso le pasó a Venezuela. Cuando los precios del petróleo se cayeron y empezó el Estado a no tener plata suficiente para importar y no haber aparatos, empresas productivas allá, ¿sí? Empezó a caerse la oferta de productos. Además, cometieron el craso error de una especie de socialismo, porque eso no era socialismo, ¿sí? En donde de tipo nacionalista, porque decían, no, es que aquí no pueden haber empresas extranjeras, y empezaron a expropiar, a cerrarle las puertas a los inversionistas extranjeros que tenían de pronto las ganas, el ánimo, a no pagar lo que debían de todo lo importado, y entonces ya nadie, si no me pago, yo no le vuelvo a vender, ¿sí? Y de hecho, muchos empresarios de Santander y norte de Santander perdieron plata porque llevaban muchas cosas, confección de Bucaramanga y todas las cosas, y no les pagaron y perdieron plata, ¿sí? Entonces, nadie les vendía, nadie producía ya, no había plata para importar, entonces se viene el debacle. Eso es un claro ejemplo de que una capacidad productiva de un país mejora las condiciones de vida. Bueno, y vamos para el último, que tal vez les cause confusión. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. ¿Cómo entienden ese principio? Profe, pues yo lo entiendo más que todo por la inflación, ¿sí? O sea, pues se produce muchísimo dinero, pero de cierta forma no hay un control de los indicadores macroeconómicos, ¿sí? Y por ende, pues obviamente, si el Estado no disminuye esos índices, pues de inmediato se infla, pues se eleva la tasa de inflación y pues afecta tanto a las familias como a las empresas y al mismo Estado también se afecta. Digamos que el enunciado del principio dice que los precios suben cuando el Estado imprime demasiado dinero. ¿Ustedes saben cuándo el Estado imprime dinero? ¿O No, de dónde sale el no, dinero? ¿Por qué hay dinero en la economía? Cuando el gobierno tiene, bueno, el país tiene deudas. No, pero es una forma que a veces proponen que imprimamos dinero para pagar las deudas. Pero imprimir dinero ya sabemos que los precios suben y causa inflación. Entonces, no es un remedio que ayude porque va a causar un mal mayor. ¿Sí? Y el A ahorro ver, disminuye, profe, también, todo lo que es los instrumentos financieros de ahorro. claro. Yo creo que eso está amarrado con la oferta y demanda, porque creo que al mayor volumen de dinero pues, en la ciudadanía, pues van a tener más capacidad de compra, por lo tanto, pues pues va a haber mucha demanda a pocos productos que van a empezar a escasear. Entonces ahí Correcto. lo Eso que van a es hacer es incrementar el valor de los productos, pues para que no haya escasez. Creo que es por ahí. ese es el sentido del principio. Y lo vemos sin necesidad de tener como ejemplo el dinero que puede ser impreso por el Estado. Barranca, ¿hay alguien de Barranca? Sí, señor. Bueno, Lina, ¿Barranca es una ciudad barata o cara? Costosa. ¿Sabe por qué? Pues sí, claro, sí, señor. Pues ahorita todavía llevamos, digamos, con nosotros el tabú de que aquí, como está la refinería, entonces los ingresos son altos y eso hace que todo acá en el distrito, porque ya somos un distrito, sea mucho más caro. Entonces, el simple hecho de tener la refinería acá en Barranca hace que todos los costos o los precios de muchas cosas, arriendos y demás, sean mucho más costosos. Sí. Hablamos de ingresos más altos, quiere decir, ingresos más altos, más plata en los bolsillos, más dinero circulante. Entonces Aparentemente, sí, señor. Sí, pero obedece a este principio. Vea, digamos que en localidades donde hay economía ilegal, que fluye el dinero, ¿sí? Economías a veces en fronteras, ¿sí? Que fluye el dinero cuando las buenas épocas de Cúcuta. El efecto de la refinería y la industria petroquímica en Barranca
que hay ciertos niveles mayores de salarios que en otras ocupaciones en otros países, hace que el dinero fluya. Y entonces cuando el dinero fluye, nos decía por ahí el otro compañero, ¿sí? Hay el efecto de mercado. Hay mayor capacidad de compra, de consumo, y hay una presión de la demanda sobre la oferta y dispara los precios hacia arriba. Sí, profe, pero ahorita qué pena que la interrumpa, ahorita como estamos, hay muchas personas que laboran en refinería que incluso no son acá de Barranca, o sea, trabajan cierto tiempo y van y hacen sus gastos en la ciudad de su origen, ¿no? Pero entonces, queda el problema de que todos los que venden, arriendan locales, apartamentos, servicios, prestan servicio, dice, Barranca es una ciudad de plata, cobremos caro. Y esa es la sensación sí, señor, que queda. cargamos todavía con eso y eso ha cambiado muchísimo. Sí. Entonces, es el mismo sentido cuando el gobierno imprime dinero, pero cuando imprime dinero un gobierno, hay dos cosas en economía que se llama las emisiones. Hay emisión primaria y emisión secundaria. Emisión primaria es la que hace el Banco de la República de sacar a la economía dinero, uno, para reponer todo lo que se va deteriorando, y dos, cuando la economía crece. Porque vamos a ver a partir del lunes los agregados nacionales y vamos a ver unos conceptos de crecimiento económico y Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la producción de todos los sectores de la economía de bienes y servicios. Y la idea es que siempre ese producto esté subiendo. Y en la medida que suben y hay más bienes y servicios en la economía, se necesita más plata para que la gente pueda comprar toda esa globalidad de bienes y servicios, ¿sí? Y si mantenemos constante el dinero, ¿sí? Pues no va a poder la economía funcionar, ¿sí? Entonces ahí el gobierno siempre, a partir de la medición del PIB, trata de mantener ese equilibrio entre el valor total de la producción y el valor en dinero que hay en la economía. Pero si se desborda el dinero que hay en la economía porque el gobierno sencillamente decidió tapar su hueco fiscal, porque hueco fiscal, y estoy hablando de política fiscal, ¿a qué me remonta de la división de la economía lo que acabé de decir, la política fiscal? Profe, yo tengo una duda con relación a eso. Cuando, digamos, algún gobierno deja huecos pendientes por pagar con otro país, ¿en este caso afecta la economía? Bueno, huecos para pagar a otro país. ¿Por qué un país tiene que pagarle a otro? Porque tiene deudas, le prestaron plata, ¿sí? Sí. Es una razón. Otra es que hay un flujo de dólares entre importación y exportaciones, por eso que es la balanza de pagos. Siempre el país debe propender que sean más los dólares que entran que los dólares que salen. ¿Por qué entran los dólares? Por las exportaciones, por las transferencias de personas que envían a sus familias acá. Entran dólares porque tenemos préstamos y salen dólares porque pagamos las exportaciones, porque también hacemos transferencias, en fin. También entran dólares por inversión extranjera. Y entonces siempre hay que tener una balanza positiva de reservas internacionales, que es lo que le da solidez en el mercado mundial. A nadie le prestan ni le venden nada si no tiene plata, ¿sí? Sí. Uno va al banco y lo primero que le dicen es su declaración de renta. Muéstrame sus cuentas. Si usted no tiene plata, no le prestan. Entonces, el país, para que le presten, para que den ayudas, tiene que mostrar que es solvente económicamente. Pero ¿por qué cuando me dice que para pagarle a otros países, yo me imagino que habla de la deuda? Y la deuda no la podemos pagar con emisión. Nosotros podríamos sacar emisión, tendríamos que comprar dólares para pagar, porque hay que pagar en dólares, y eso afecta el tipo de cambio, porque entonces va a aumentar la demanda de dólares que hace el Estado y se va a aumentar el circulante monetario en el país. Y eso, la emisión secundaria es la que hace entonces, la emisión primaria es la que hace normal para mantener el nivel de dinero en la economía y para reponer el dinero que se va deteriorando. Pero los países pueden hacer emisión secundaria, que es la que estamos hablando. Cuando la pandemia, y hablé de política fiscal porque es una de las
medidas que se toman en la economía normativa, por eso me adelanté un poquito. Ustedes en ese mapa conceptual van a hablar de la economía normativa, ahorita vemos un video rápido de eso. Entonces, si el gobierno sacara dinero para cubrir el déficit fiscal propio, en pandemia alguien lo propuso, es que el Estado tiene más gastos por la cantidad de subsidios que había y tiene mucho menos ingresos, porque dejaron de entrar impuestos, pero en altísimo. Imagínense toda la cantidad de bienes y servicios con IVA que se dejaron de vender en pandemia. Demasiado. Demasiado, y con un desempleo cercano al 20%, que la gente no tenía plata para comprar. Por eso el Estado también determinó unas políticas que también las vamos a ver ahorita en la división de la economía. Y alguien dijo, no, pongan al Banco de la República a producir plata para repartirle a la gente para que tenga con qué comprar y dinamizar la economía. Que era su error, porque eso va a disparar la inflación, ¿sí? Y obviamente no era una buena idea. Pero el sentido de eso, técnicamente, algo adquiere valor cuando es muy abundante o cuando es escaso. Cuando es escaso. Abundante. Cuando es escaso, por eso el oro es caro, por eso las piedras preciosas son caras. Si las piedras preciosas las encontrara uno botado en cualquier esquina, no tendrían el valor. Si el oro se diera silvestre, no tendría valor, ¿sí? De tal manera que cuando el dinero es muy abundante, pierde valor. ¿Sí? Profe, y en el caso de, digamos, la deuda que tenemos Colombia contra, no sé, Estados Unidos, la deuda va aumentando anualmente. Sí. Pero nosotros vamos decayendo porque el peso está inferior al euro. ¿Pero con qué se paga la deuda? Con impuestos. Cuando ustedes tienen la curiosidad de mirar el presupuesto nacional, ¿sí? Hay deuda privada y deuda pública. La deuda privada es la que adquiere un inversionista que prestó plata para construir algo, ¿sí? Una fábrica, qué sé yo, ¿sí? Y de pronto está más barato en el concierto internacional financiero y entonces es un particular, pero el Estado también adquiere deuda para adelantar obras. Y eso es servicio de la deuda. En el presupuesto nacional hay casi el 27% de lo que recoge el presupuesto nacional, 520 billones de pesos que es el presupuesto nacional, casi el 27% es para pagar las cuotas de esos créditos, ¿sí? Pero lo estamos pagando nosotros con los impuestos. Todos ustedes pagan impuestos, todos, ¿sí? Y lo están pagando, porque es parte del presupuesto. Todo lo que le entra al Estado en su mayor parte son impuestos. Tiene otro ingreso, por ejemplo, las utilidades de algunas empresas del Estado, como las de Ecopetrol. Pero se paga es con impuestos el servicio de la deuda. Haga de cuenta, es como una economía personal. Yo adquiero una deuda, lo pago es con mi sueldo. ¿Sí? Okay. Vale, esto es para sostener. Entonces les decía, cuando hay demasiado dinero, pierde valor. Al perder valor, quiere decir que no nos alcanza para comprar lo mismo y por eso los precios se suben, perdemos. Entonces fíjense que no sé si ayudé a comprender un poco más allá de lo que ustedes hayan podido leer esos tres principios para que puedan desarrollar las preguntas o ajustarlas si todavía si ya las hicieron, pero tenían como algunas cosas para mejorar. Listo. Es una mirada más allá de lo teórico de los libros y del anexo, de cómo en la economía funcionan en la práctica esos principios. Vamos a ver el siguiente video que tiene que ver con la división de la economía. Vamos a saltarnos esta propaganda. ¿Me confirman si ya lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Y normativa. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el vídeo de hoy explicaremos la economía positiva y normativa. La economía positiva y la economía normativa
Son dos corrientes de la economía. Básicamente, la economía positiva describe y explica diversos fenómenos económicos, mientras que la economía normativa se enfoca en el concepto de justicia económica o en cómo debería ser. ¿me podría hacer un favor? ¿Me podría traer un Tras esta pancito breve de pan? introducción, veamos con más detalle cada una de estas ramas. ¿Qué es la economía positiva? La economía positiva es una rama de la economía que se centra en describir, cuantificar y explicar la evolución económica, sus expectativas y los fenómenos asociados. Se basa en el análisis de datos objetivos, hechos relevantes y cifras relacionadas. Intenta identificar las relaciones causales o las asociaciones de comportamiento que pueden ayudar a desarrollar y probar las teorías económicas. La economía positiva es objetiva y se basa en hechos, y las afirmaciones son precisas, descriptivas y claramente medibles. Estas afirmaciones pueden medirse con pruebas firmes o mediante casos históricos. En la economía positiva no hay margen para la opinión, de ahí que se la conozca también como economía pura o economía descriptiva. Ejemplos de economía positiva serían: en España, la inflación del IPC fue del 2% en enero de 2021. En México, la tasa de desempleo aumentó un 2% en 2020. Estas afirmaciones se basan en hechos y no implican un juicio de valor. Su validez puede probarse o refutarse analizando las estadísticas del IPC en España y la tasa de desempleo en México. En tus manos te dejo comprobar si son falsas o verdaderas estas afirmaciones. Ahora bien, ¿qué es la economía normativa? La economía normativa es aquella que utiliza juicios de valor, opiniones y creencias. Por tanto, esta rama de la economía es subjetiva y está basada en valores. Se origina en las perspectivas personales, los sentimientos o las opiniones que intervienen en el proceso de toma de decisiones. A menudo se asemejan a la política o al autoritarismo, por lo que esta rama de la economía también se denomina economía de lo que debería ser. Al final, la economía normativa incorpora análisis subjetivos y se centra en situaciones teóricas, lo que provoca que no se pueda demostrar la validez o la falsedad de las afirmaciones. Ejemplos de economía normativa serían: 1. El desempleo es más importante que la inflación en la situación económica actual. 2. El gobierno debería intentar reducir la desigualdad. 3. La privatización conduce a una asignación más eficiente de los recursos. Como hemos explicado, las afirmaciones anteriores son juicios de valor y por lo tanto no se puede demostrar que sean correctas o incorrectas, solo con un análisis estadístico. Algunos economistas estarán de acuerdo, mientras que otros no lo estarán. Diferencias entre la economía normativa y positiva. Veamos a través del siguiente cuadro las principales diferencias existentes entre la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se refiere a una ciencia que se basa en datos y hechos. Por otro lado, la economía normativa se describe como una ciencia basada en opiniones, valores y juicios. La economía positiva es descriptiva, mientras que la economía normativa es prescriptiva. La economía positiva explica la relación de causa y efecto entre las variables. En cambio, la economía normativa emite juicios de valor. La perspectiva de la economía positiva es objetiva, mientras que la economía normativa tiene una perspectiva subjetiva. La economía positiva explica lo que es, mientras que la economía normativa explica lo que debería ser. Las afirmaciones económicas positivas pueden ser probadas, demostradas o refutadas científicamente, lo que no es posible con las afirmaciones económicas normativas. La economía positiva define claramente las cuestiones económicas. En cambio, las soluciones que ofrece la economía normativa a los problemas económicos están basados en juicios de valor. Conclusión. Después de explicar los dos conceptos, podemos decir que estas dos ramas no están en conflicto, sino que deben complementarse e ir de la mano. A la hora de elaborar leyes y teorías, la economía debe tratarse como una ciencia positiva, pero cuando se trata de la aplicación práctica, la economía debe tratarse como una ciencia normativa. Con todo esto nos despedimos por hoy. Sí, no. A la hora de después de explicar, están basados en juicios de valor. Bueno, voy a dejar ahí esta imagen para ahorita retomar.
Claridad. ¿Cuáles son las dos ramas de la economía? Ay, perdón, un momento antes. Alguien preguntó si hay enlace de registro de asistencia. Si lo hay, cuando terminemos los 3 temas los voy a compartir y un formulario de evaluación. Pero es muy importante para que en plataforma nosotros tengamos ese registro, que ustedes ingresen a plataforma y ahí hay un botón que se activó en el mismo momento en que empezamos a las 6 de la tarde, que dice registrar asistencia, y que a las 8 de la noche que se cierra la sesión, les va a desaparecer ese botón. No pueden entrar mañana a decir voy a registrar la asistencia, no, tiene que ser en este espacio. Entonces, les pido el favor de abrir la plataforma, está en un computador, y registran allá la asistencia, independientemente que yo ahorita les comparto el formulario. Bueno. Tema, división de la economía. ¿Qué es lo que tienen que hacer con la división de la economía? ¿Un qué? Un mapa conceptual. ¿Y saben cómo se elabora un mapa conceptual? Sí, más o menos como el que nos exponía el video. Más o menos, el video. Con las ideas principales. No. ¿Ustedes han revisado el material de apoyo? ¿Sinceramente lo han revisado? Sí, sí, señor. ¿Ahí hay un modelo de mapa conceptual? Sí, señor, hay modelo de mapa conceptual. ¿Es este? Exacto, sí, señor, es ese un poquito embolatadito, pero es ese. Ese es un mapa conceptual. Y no es embolatado. Mire, todo lo que hice ahí pudo haber sido sacado de un texto de 2, 3 páginas. Y es muy diferente tratar de yo estudiar y aprenderme un texto de 3 páginas leyéndolo, hacer esto. Porque aquí estoy sacando las cosas más significativas de ese texto. Los mapas conceptuales esto es una herramienta de aprendizaje, facilita mucho el aprendizaje. Se caracteriza porque los conceptos se van desagregando o derivando del más complejo al más sencillo, ¿sí? Y porque están entrelazados por unas líneas con palabras conectoras. Las palabras conectoras nos dan la posibilidad de hilar la lectura. Y se hacen sobre un tema cualquiera. Cualquier tema, yo puedo hacer un mapa conceptual. ¿Este mapa conceptual de qué tema es? Sobre los mapas conceptuales. Sobre los mapas conceptuales. Este es un mapa conceptual del tema mapas conceptuales. Y empieza uno, porque esto estaba en algún escrito, y empieza uno a hacer esto. Ahora dijeron, el que lo desarrolló, bueno, no sé qué, y una carreta, y entonces uno llega y dice, lo desarrolló Joseph Novak, y hago acá, y le agrego la palabra fueron desarrollados. Es muy diferente a decir mapas conceptuales Joseph Novak. Mapas conceptuales, preguntas de enfoque. A decir, mapas conceptuales fueron desarrollados por Joseph Novak, ayudan a responder preguntas de enfoque, son dependientes de contexto, por ejemplo, en lo social o en lo personal, pero los mapas conceptuales también representan conocimiento organizado, que incluye sentimientos asociados. Y si ven cómo estas palabras conectoras que hay en las líneas le dan esa hilación a la lectura, y cuando yo tengo esto y empiezo a leerlo así, me lo aprendo mucho más fácil que leyendo 2 o 3 páginas que decían lo mismo que dice ahí. Entonces, ese es el sentido de esta herramienta de aprendizaje que se llama mapa conceptual. ¿Cuál es el tema que van a hacer? La división de la economía. Entonces, para que tengan en cuenta, porque es que los avances que he visto me mandan unos cuadros hipnóticos, otras como tablas, ¿sí? Y no tienen esta estructura técnica de un mapa conceptual. Y obviamente eso le va a rebajar puntos. Bueno, ahora, ¿de qué se tratan los mapas conceptuales? De la división de la economía. Yo vuelvo otra vez y hablamos de economía. ¿Cuáles son las dos ramas de la economía? La positiva y
No es Normativa. microeconomía y Normativa y positiva. positiva y la normativa. La positiva y la normativa. ¿Qué nos explicó el video? ¿Qué es la economía positiva? Que son datos y hechos. Son datos y hechos, fenómenos económicos. Un ejemplo. Alguien me dice un hecho económico. Todos los días hay hechos económicos, todos los días. La compra o la venta de algo, de un bien y servicio. De un bien y servicio. Por ejemplo, me está hablando de mercado, compra y venta, de un bien y servicio. Si decimos cualquier bien o servicio. La compra de un carro. Bueno, entonces vamos a hablar del mercado automotriz. ¿Sí? Entonces, ¿qué está ocurriendo con el mercado automotriz? Quienes tienen carro o han comprado carro últimamente, ¿sí? Saben que el mercado de los usados el año pasado se elevó y se dinamizó mucho y subieron los carros usados de precio. ¿Por qué? Porque hubo un hecho económico, datos y hechos. Noticia ahí la economía positiva, un hecho económico. Uno, hubo una especie de paro o bloqueo de alquiler de contenedores por parte de China, que son las grandes empresas dueñas de contenedores que los alquilan a las navieras para transportar mercancías y a las empresas importadoras y exportadoras. Y eso bajó muchísimo el comercio internacional y se estaban demorando mucho en llegar los carros nuevos. Segundo, los carros nuevos, ¿se acuerda que el dólar se puso casi a 5.000 pesos? Alcanzó a superar la barrera de los 5.000. Se puso caro. Entonces la gente decía, no, está demasiado caro para comprar un carro nuevo y fuera de eso se me demoran 6, 8 meses en entregárselos. No, busquemos usados. ¿Sí? Entonces esos son hechos. Fíjense que hechos son todos los días cualquier cosa que pasa y que se investigan y están ahí. Hechos es que cada mes el DANE nos dice cómo fue el IPC y cómo va la inflación, cómo va el desempleo. Hecho es que ayer el presidente de FENALCO habló de lo mal que les fue en ventas para el Día de Labor a la amistad de los comerciantes y que entonces están pidiéndole ayudas al gobierno a ver si hace días sin IVA, hace alguna cosa. Esos son hechos y están respaldados por cifras. Son cosas que describen hechos, la economía positiva, ¿sí? Con relación de causa y efecto, como acabé de decir, qué causó y cuál fue el efecto, por ejemplo, de que el mercado automotriz se dinamizara de los usados, ¿sí? Es objetiva porque es ahí, está ahí, es concreto, no es subjetivo, no es que tal vez sí, tal vez no, fue un hecho real, ¿sí? Es lo que es ese hecho, no es otra cosa, no tiene, cuando hablaba aquí, por ejemplo, de juicios de valor que sí están en la normativa, aquí no es lo que es, no es lo que debería ser, ¿sí? Esto que me dice a mí que puede ser refutado y bueno, y está definido por cuestiones económicas. La cuestión económica, el ejemplo de la industria automotriz era esa, fue lo que definió que se describiera un hecho. Ahora, como material de apoyo hay por allá como una especie de diagrama de la visión de la economía. Esos hechos pueden ser que afecten a un sector de empresas o a los consumidores, o también pueden ser hechos del orden nacional. Por ejemplo, cuando los hechos son que el DANE nos dice los niveles de desempleo o cómo está la inflación, son agregado nacional. Y entonces eso se marca en una teoría específica. Pero cuando son, por ejemplo, que hablamos de la industria automotriz, ese hecho se marca también en una teoría. ¿Cuáles son esas dos teorías en las que ocurren los hechos? Vamos a ver qué tanto has visto el material de apoyo o leído. ¿Cuáles son las dos teorías en las que se marcan los hechos? Teoría económica. Hay dos teorías económicas, ¿sí? Y teoría descriptiva. No.
La macroeconomía y la microeconomía. Correcto. La macroeconomía y la Macroeconomía, microeconomía. macroeconomía y Esas son las dos, microeconomía y macroeconomía. esas son las dos teorías económicas en las cuales se agrupan los hechos. Porque si a mí me hablan de que el IPC, que es la variación de los precios en el país, varió de tanto a tanto, es un hecho macroeconómico, porque es de toda la economía, ¿sí? Pero cuando a mí me dicen que el mercado de los carros ha ido disminuyendo nuevamente porque bajó el dólar, ¿sí? Me están hablando de un hecho de empresa, de un sector, y entonces es teoría microeconómica. Entonces, todo hecho lo puedo yo catalogar según sus características y su naturaleza en un hecho de tipo teoría macroeconómica o de tipo teoría microeconómica. Bueno, estamos viendo entonces esas características de la economía positiva. Estos datos y hechos pueden ser macro o micro. Ahora, nos decían que estaban interrelacionadas, ¿cierto? Creo que el siguiente cuadro a esta imagen es que estaban uno y otro. Porque una cosa es decir, sí, la inflación está subiendo el tanto por ciento. Lo dijo el Dani, lo midió, es un hecho objetivo, es lo que es, y dejarlo ahí quieto y no pasa nada. No, pasa a la economía normativa, que ahí sí vienen los juicios y valores, ¿sí? La economía ya no es descriptiva, sino prescriptiva, o sea que hay que actuar, ya hay juicios de valor sobre los cuales se pueden dar unas decisiones, ¿sí? Es subjetiva, porque puede que sí, puede que no. En cambio, la otra era objetiva, que eso es el en este momento la tasa de inflación anual de los últimos 12 meses es del 10.5, por ahí. Eso es, ¿sí? Entonces, la economía normativa de su juicio de valor es subjetiva. Se le conoce también como lo que debería ser, porque es que si a mí me dicen que la inflación es lo que debería ser en la economía, una inflación así de 2 dígitos, de 10 punto algo, no. Por eso hay que llevarla a lo que debe ser. Y es cuando viene, ¿sí? Lo que dice al final, ofrece soluciones económicas. ¿A través de qué mecanismo de herramienta es que se ofrecen esas soluciones económicas producto de ese juicio de valor, ¿sí? Que se hizo de ese fenómeno, ¿sí? Para llevar la economía a lo que debe ser, con el ejemplo de la inflación. ¿A través de qué herramientas? De las políticas económicas. Correcto, Jesús, de las políticas económicas. Porque si bien hay un hecho que la inflación está alta, no lo escribe la economía, si el gobierno no toma medidas, no hace un juicio de valor de lo que está pasando, no toma medidas, pues no va a solucionar el problema de la inflación. Y todos sabemos que es un problema porque nos alcanza menos la plata para comprar las cosas. Y eso afecta a la economía en todo. Si no alcanza la plata y cada vez compro menos cosas, las empresas venden cada vez menos y entonces van a tener que producir menos, y producir menos significa menos empleados, significa comprar menos materias primas, insumos, y las empresas que producen las materias primas, insumos, entonces bajar sus ventas y también echan empleados y se decae la economía. Y la economía, lo dije hace un rato cuando hablé del tema de PIB, crecimiento económico, es que el PIB cada vez sea más alto para que haya un crecimiento económico. Pero ese es tema, próxima tarea. Entonces son las políticas económicas. Hay 4 políticas económicas grandes que maneja el Estado según los hechos. Una es la política fiscal. La política fiscal tiene que ver con los ingresos y los egresos del Estado, ¿sí? Básicamente los impuestos que se recaudan y las utilidades de las empresas para poder sufragar los gastos, el gasto público, esos 520 billones de pesos, ¿sí? Que son muy importantes en la economía y lo vamos a ver en la siguiente tarea cuando empezamos hablando de la importancia del Estado en la economía. Y entonces es la política, tiene que tener unas buenas decisiones en política fiscal, ¿sí? Un hijo de la reforma fiscal que causa críticas, peleas, bueno, desacuerdos que ustedes conocen. Yo sé que lo sé, pero vamos a ver si se pueden ubicar.
Y digo hijo porque es una acción que toma el gobierno en materia de política fiscal. Generó el paro nacional de hace 2 años. El año el incremento pasado, del IVA. no. La reforma tributaria. El país tiene un estatuto tributario, que dice cómo se deben pagar los impuestos, quién lo debe pagar, de qué manera lo debe pagar, todas las cosas, ¿sí? Pero dadas las condiciones del país cambiantes, tiene que estarlo ajustando. Entonces vienen las famosas reformas tributarias. Acordémonos que una reforma tributaria que presentó el gobierno de Duque, cabeza de un ministro que no me quiero acordar el nombre, pero es que es Carrasquilla, presentó una reforma que era supremamente lesiva para el pueblo y generó el gran paro nacional, tanto que le tocó retirarla y presentar otra reforma tributaria. Y la reforma tributaria lo que hace es ajustar y reorganizar las finanzas del Estado. Por eso hablo que es un hijito, la reforma tributaria de la política fiscal. Y sabemos que la política fiscal son los ingresos y los egresos del Estado, que tienen que ser pues muy bien diseñada primero para que no hagamos cuentas alegres de que vamos a recoger tantos millones en impuestos y vamos a hacer tantas obras cuando la realidad puede ser otra, ¿sí? Y se quedan las cosas inconclusas y además con todas las arandelas que tiene este país en materia del manejo de gasto público, que se escurre como agua entre los dedos, mucha plata, entonces tiene que ser muy bien diseñada. Política fiscal. Segunda política, la política monetaria. La política monetaria tiene que ver con una entidad que es autónoma en el manejo de la política monetaria, que es el Banco de la República. Y el Banco de la República entonces tiene que hacer ese seguimiento, ese control de otras variables como la inflación para determinar la política monetaria, que haya más dinero o menos dinero en la economía fluyendo. El dinero fluye a través de un sistema, que es el sistema financiero. Entonces, a través de ese sistema, el Banco de la República, si necesita que haya más dinero en la economía, porque necesita que se reactive, entonces le da unas herramientas al sistema financiero para que preste más plata. Y es algo que se conoce como el encaje bancario, tener encaja los bancos la plata. Entonces, si necesita mucho, le dice el porcentaje de encaje bancario, de la plata que tiene es el 5%. Ah, pero necesitamos más dinero en la economía, y la economía va bien, no hay tanta inflación. Entonces le dice, listo, bajen al 2%, presten más plata. Pero si necesita que no haya tanta plata fluyendo, entonces le dice, no, el encaje bancario va a subir al 15%. De cada 100 pesos que ustedes capten, solo van a prestar 85, no más. Entonces esto lo guardan porque para controlar la inflación necesitamos que haya menos dinero en la economía. ¿Se acuerdan el principio último que hablamos? ¿Cómo el dinero puede presionar la inflación? Entonces, en este momento, si ustedes ven noticias, sí, y en Estados Unidos, en muchos países que se disparó la inflación por diferentes motivos, principalmente por efectos posteriores a la pandemia, por la guerra de Rusia-Irak, por el paro de contenedores de China, por muchas. Profe, tiene el micrófono en silencio. ¿Cuánto tiempo yo tengo el micrófono en silencio? ¿Hasta dónde escucharon? No, fue ahorita que lo puso ¿Lo así. moví? Vea, moví el mouse. Entonces, para controlar la inflación, una de las cosas que se puede hacer es controlar el crédito. Si no hay mucho, si el crédito está barato, la gente se endeuda para comprar. Otra vez, cuestión de mercado. Mucha demanda, no alcanza a absorber la oferta y los precios se suben. Y como estamos controlando la inflación, porque el año pasado la tuvimos del 3, estamos tratando de bajarla a un dígito, o sea, menos del 10. Ya vamos como en el 10.2. ¿sí? Entonces el Banco de la República subió las tasas de interés. Cuando ya baje la inflación, el Banco de la República vuelve y baja las tasas de interés y le dice a la gente, bueno, ya ahora sí pueden endeudarse porque no tenemos riesgo de que presione mucho la demanda y se nos suban los precios. ¿sí? Entonces eso es política monetaria, el manejo del circulante de dinero. Otra política es la de comercio exterior, entonces tiene que ver con la tasa de cambio, a veces hay que regularla, el Estado puede regular la tasa de cambio del mercado, el dólar es un mercado. El dólar funciona como una mercancía, se compra y se vende.
Y dependiendo de que haya mucha gente comprando y poca vendiendo, el precio de esa mercancía sube. Entonces, cuando se nos presenta el alza del dólar, que se llama devaluación. Pero si hay mucha gente ofreciendo dólares y poca gente comprando, entonces el precio baja porque hay abundancia en el mercado y entonces se llama revaluación. Pero cuando se da, por ejemplo, una revaluación muy drástica, hay demasiados dólares en las economías y se bajó muchísimo el precio del dólar. Felices los importadores, nos ayuda la inflación, ¿sí? Pero afecta al sector productivo que exporta. Y entonces el Banco de la República dice, un momentico, ya se nos va a afectar. El sector productivo va a tener pérdidas, desempleo, y no podemos descuidar esa variable en la economía. Entonces voy a intervenir en el mercado y como Banco de la República tengo reservas internacionales de las que hablé hace un rato, entonces voy a salir a vender dólares, ¿sí? Y equilibrar el mercado. Los mercados son de equilibrio, eso lo vamos a ver en la unidad 3. Entonces eso es política de comercio exterior. También lo maneja el Banco de la República. Y la cuarta política de intervenir en la economía normativa es la de rentas, que es la política de mejorar los ingresos de los colombianos. Y toma varias medidas como política económica. Por ejemplo, en pandemia, ¿cuál creen ustedes que fue la política de rentas que se implementó para tratar de que la economía no se siguiera cayendo? ¿El bono solidario? El ingreso solidario. ¿Alguno de ustedes recibe subsidio de jóvenes en acción? Probablemente. Eso es política de rentas, que la gente tenga unos ingresos, no por cuestiones laborales, ¿sí? Pero por cuestiones laborales también el Estado tiene una política tradicional que se hace a finales del año de concertación entre los sindicatos de obreros y los empresarios, y las agremiaciones, que se llama establecimiento del salario mínimo. Eso también es política de rentas. Esas son las 4 grandes políticas y tratan esos temas. Entonces, fíjense, todo el material que ustedes tienen para que hagan ese mapa conceptual. Mucho. Para que lo hagan tal como vieron el modelo, vayan desglosando. Vayan bajando cosas y desglosando. Poniendo ejemplos, conceptos, ejemplos, ¿sí? Pueden desglosar. Bueno, vamos para el último tema, que es ¿cómo les ha ido con el flujo circular de la economía? ¿Con el qué, profe? Perdón, no se la entendió. Con el tercer tema. Tercer tema es el flujo circular de la economía. ¿Cierto? Tienen que hacer 3 diagramas del flujo circular de la economía, ¿sí? Con las 3 situaciones que plantean. ¿Han entendido qué es el flujo circular de la economía? ¿Quién me puede explicar? Entendí. Profe, esta misma clase es el tema del viernes 9. ¿9 de qué? Nixon, Gabriel. Todavía no he facilitado el enlace de asistencia para Angie Paola. Gabriel, ¿de qué clase del día viernes me habla? Venecia, ya explicó. Nixon, que escribió por ahí. Sí, ya he explicado. Bueno, no está Nixon por ahí que me aclare a qué se refiere con su pregunta. ¿Entendieron que es un diagrama de flujo circular de la economía? Sí, pero me pregunto, no respondo. Bueno, entonces vamos a ver el video. Y aclaramos si hay alguna duda. No, pero aquí no es. Hay un micrófono abierto, por favor. Gracias.
Sigue abierto. Ya. Ya ven el video, ¿cierto? Sí, señor. Señor. Hola, sean bienvenidos a este tema del flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía es un modelo que expresa el funcionamiento de la actividad económica dentro de una economía de mercado. El flujo circular es un modelo económico que pretende explicar cómo se relacionan los agentes económicos, las familias, que son los consumidores, las empresas, son los productores, y el sector público o Estado. Entonces, este modelo nos ayuda a comprender de qué manera estos tres agentes interactúan en la economía. Para ello, vamos a tomar algunos supuestos en cuenta. El primero es que se trata de una economía cerrada, es decir, no hay exportaciones y no hay importaciones. Las familias gastan todo su ingreso. No hay mercados financieros. No hay comercio internacional. El primer agente económico de este modelo son las familias o los hogares. El papá, la mamá, los tíos, los hijos. Esta familia son los propietarios de los factores productivos, la mano de obra, las tierras, el capital. El segundo agente económico son las empresas. Son aquellos que se encargan de producir bienes y servicios para que consuman las familias. Este modelo toma en cuenta dos mercados. El primero es el mercado de bienes y servicios, que es aquel lugar donde se ofrecen y se demandan productos o servicios que son producidos por las empresas. Es decir, en este lugar hay una compraventa o un intercambio, ¿no? Las familias compran, las empresas venden. El segundo mercado es el mercado de factores de producción. En este mercado hay una demanda y una oferta de factores productivos, de tierras, de trabajos o de capital. El esquema del flujo circular de la economía toma también en cuenta dos flujos. El primero es el flujo de insumos y productos. Este flujo simboliza el momento en que las familias venden sus factores productivos a las empresas y éstas las utilizan para producir bienes y servicios. El segundo flujo es el flujo monetario o del dinero. Entonces, las familias son los propietarios de los factores productivos, la tierra, el trabajo, el capital. Estas familias ofrecen sus productos en el mercado de factores de producción. A su vez, las empresas obtienen o demandan esos factores productivos que ofrecen las familias en el mercado de factores de producción. Esto para producir bienes y servicios, como ropas, tenis, electrodomésticos, alimentos o cualquier tipo de bien o servicio. Posteriormente, las empresas ofrecen sus productos en el mercado de bienes y servicios. Es decir, ahora van a vender lo que ellos producieron en este mercado. Y las familias van al mercado de bienes y servicios y compran productos que las empresas venden en este mercado. Las familias pues compran esos bienes y esos servicios. Esto es en lo que se refiere al flujo de insumos y productos. Ahora vamos con el flujo monetario o flujo del dinero. Para ello, nuevamente empezamos con las familias. Las familias tienen que comprar bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Para ello, las familias tienen que desembolsar y esto viene siendo un gasto. Las empresas, por su parte, como vendieron sus productos y sus servicios en este mercado, esto viene siendo un ingreso, dado que ya vendieron sus productos. Ahora, con este ingreso, las empresas reinvertirán su dinero
para producir más bienes, ropa, calzado, electrodomésticos, por el cual ocuparán más factores productivos, más mano de obra, más tierras, más capital. Entonces, las empresas tendrán que pagar en el mercado de factores de producción salarios, rentas, alquileres. Este gasto que hacen las empresas para las familias viene siendo un ingreso. Con este ingreso, las familias o los hogares vuelven a consumir bienes y servicios y volverán a gastar otra vez en el mercado de bienes y servicios, y así se hace nuevamente el flujo circular. Ahora se integra un tercer agente económico al flujo circular de la economía, que es el sector público o el Estado. El Estado tiene una función más compleja dentro de este modelo, dado que ahora va a interactuar con los dos agentes económicos y con los dos mercados. El Estado recauda impuestos. Las familias tienen que pagar impuestos por ofrecer sus factores productivos y las empresas pueden pagar múltiples impuestos dependiendo de lo que produzcan. Pero el Estado retribuye de alguna manera ese ingreso o ese dinero. A las familias, por ejemplo, le hacen pagos por transferencias. ¿Qué son los pagos por transferencias? Son gastos en seguridad social, programas sociales, de seguros de desempleo, becas a estudiantes. Y a las empresas el Estado los apoya con subsidios para que produzcan más, subsidios al campo o subsidio a diferentes sectores. El Estado tiene que jugar un papel de productor cuando las empresas o cuando el mercado no distribuye eficientemente los recursos. Entonces, el Estado es un consumidor y un productor al mismo tiempo. Por lo tanto, el Estado va a consumir productos para su funcionamiento, lo que le va a implicar pues un gasto en este mercado de bienes y servicios. Cuando el Estado es un productor, cuando el Estado produce bienes públicos, va a ocupar factores productivos. Entonces el Estado tendrá que gastar en salarios, en rentas que le ofrezcan las familias en el mercado de factores de producción. Bueno, pues este es un modelo básico para entender el flujo circular de la economía. Si lo quisiéramos hacer más complejo, podríamos meter el sector externo, el sector financiero. Bueno, como no lo vamos a hacer más complejo, entonces dejemos, pero no quiero que me quede Y eso haría más complejo todavía este modelo del flujo circular. Los recursos. Entonces, el Estado es un consumidor y un productor. Bueno, pues este es un modelo básico para entender. Bueno, se me queda ahí, alcanzan a ver de pronto esta imagen del interlocutor. Bueno, hay aquí algunos aprendizajes que vimos. Nosotros hablamos de que en la economía hay unos agentes. ¿Hablamos cuándo? En la web. ¿Sí? En la web hablamos de quiénes son los agentes de la economía, en la web hablamos de cuáles son los factores de producción. ¿Sí? Y entonces esos conceptos que aprendimos en la web se vienen a aplicar aquí. ¿Qué es entonces el diagrama de flujo de la economía? Es un dibujo donde podemos representar cómo funciona la economía en su expresión mínima. Cada actividad que hacemos todos los días, a toda hora que tengamos alguna actividad económica, la podemos representar en cómo funcionan los agentes con el Estado y con la interacción. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas sobre el concepto? Antes de, entendiendo el concepto, van a poder hacer el diagrama fácilmente, pero ¿alguien tiene dudas sobre el concepto? En el chat dejé los enlaces de las 3 videos, por si alguien los quiere tener para repasar. ¿Todos tienen claro el concepto de lo que es un diagrama de flujo circular de la economía? ¿Tengo el micrófono abierto? Sí, sí, señor. ¿Sí? Ah, yo pensé que me había quedado solo y que no.
Se me ha dañado el micrófono o algo, porque no. 51 estudiantes y nadie me contesta. Dije, ¿qué pasó? Pues, profe, lo que pasa es que es un tema complejo, pero es como cotidiano a la vez. Entonces, pues no sé cómo explicar mi pregunta, pero tengo miles y creo que a la vez como que entiendo con relación al video que nos pusiste, creo que nos tocaría verlo como más detalladamente, con más tiempo, para poder hacerlo ya pues a nivel personal, con el día a día pues que cada uno tenemos. Te lo voy a poner muy fácil, Luz Marina. ¿Tú eres un agente de la economía? Sí, claro, yo trabajo en una empresa. Bueno, es un agente de la economía. ¿Dónde estás ubicada como agente de la economía? ¿Qué pasa es que... Estoy ubicada No, ¿cuál agente eres? Soy agente familia. Familia, eres un agente familia. Y dijiste, claro, porque yo trabajo en una empresa, ¿sí? Esa empresa demanda factores de producción para su proceso de bienes y servicios, demanda factores de producción. Sí, claro. Sí, es una empresa de salud. ¿Tú qué factor de producción eres para esa Servicios. empresa? No. ¿Cuáles son los factores de producción? Empleada, ¿no? Empleada, sí. Trabajo. El factor se llama trabajo. ¿Sí? Entonces, tú, Luz Marina, si yo quiero hacer un diagrama de flujo tuyo, entonces, Luz Marina es la familia, le oferta, flechita naranja, un factor de producción que es trabajo. Aquí vemos tierra, trabajo y capital, un factor de producción que la empresa necesita para prestar su servicio. Y la empresa, viene la circularidad, porque se devuelve la flechita verde, que le paga un salario por ese factor de producción a Luz Marina. Esa situación económica tuya, cuando me dijiste ya que trabaja de todo el día, ahí está. Esa es una situación económica, como las que hay en la tarea, ¿sí? Luz Marina hoy compró algo, en algún momento, alguna cosa, así sea un chicle por ahí. Sí, el almuerzo. Compraste el almuerzo. Entonces, Luz Marina, agente de familia, hizo un gasto en el mercado de bienes y servicios, ¿sí? Que es un ingreso para el restaurante tal. Y al restaurante le ofertó, es decir, le vendió un almuerzo por tanta plata a ¿quién? A Luz Marina, que compró ese servicio. Ahí hay otra cosa. Todos los días nosotros tenemos actividades económicas, todos los días. Y todos los Ese días. sería el mercado de bienes y servicios. Claro, que son bien diferenciados, ¿sí? Okay. Son bien diferenciados, ¿sí? Quienes trabajamos le ofertamos a las empresas nuestro trabajo. Yo como Germán Guarnizo le oferto a la UNAD trabajo y la UNAD me paga por el trabajo. Y eso es un factor de producción porque la UNAD necesita de mi trabajo para producir el servicio, ¿sí? Okay. Si yo tuviera un furgón y la UNAD me dice, oiga, es que necesito que me preste el furgón porque es que vamos a trasladar la sede y para mover el mobiliario, ¿sí? Entonces, es una de las cosas que tiene la empresa y sencillamente yo le alquilo. Entonces, Germán Guarnizo le ofrece capitales, bienes y maquinarias, equipos, significa capital en economía. Entonces, yo le alquilo y la empresa me va a pagar por el alquiler, ¿sí? Un ingreso para mí por alquiler, ¿sí? Eso es una situación económica. Si voy a la tienda y compro una gaseosa, va por mercado de bienes y servicios. Pero cuando se trata de las cosas que demanda la empresa y se las pueden ofertar la familia, la empresa las demanda para producir los bienes o servicios que esté dedicada, es mercado de factores de producción. ¿Sí? Ok. Ahora, tu relación con el Estado. ¿Cómo sería su relación con el Estado? Entre esos dos agentes. Pago de impuestos. Luz Marina, aquí está ahí en la familia, paga impuestos y para que se dé la circularidad, el Estado que le da a Luz Marina.
¿Eres de gratuidad? Sí. Ajá. Sí. Mercado Antes era generación E, hoy son de gratuidad, sí, muchos de ustedes. de gratuidad. Ajá. Tú pagas impuestos todos los días. Todos los días, porque todos los días compramos algún producto con IVA, y eso es un impuesto, el IVA. ¿Sí? Y todos los días recibimos cosas del Estado. Hacemos uso de una carretera, de un hospital, de una universidad, de un parque, ¿sí? Porque no solamente son los subvenciones, acuérdense que él hablaba de los subsidios, pero que también hablaba de servicios estatales, ¿sí? Y las empresas lo mismo, las empresas reciben subsidios, ¿sí? Pero también pagan impuestos. Entonces ahí hay una relación entre los dos agentes. Entonces, un flujo circular es un dibujito que nosotros usamos para esquematizar cómo funciona la economía en una actividad ya detallada, de las que tenemos todos los días, todas las personas, millones de personas, muchas actividades diarias, ¿sí? De eso se compone la economía. Entonces, si la economía es como un conjunto, un organismo lleno de células, esto sería como una de las células y están llenas de células hasta conformar todo ese organismo que sería la economía. Entonces, todo lo que tienen que hacer es, con este diagrama, no con otro, porque me presentan a veces dos círculos y entonces ponen para acá y no más. ¿Sí? No involucran por qué tipo de mercado se va, no involucran la información. ¿Sí? Recordemos que cada una de las situaciones que pide la tarea tiene una información en valor y en lo que es. Entonces yo en las líneas coloco lo que es. ¿Sí? El señor que recibe es un subsidio por adulto mayor, ¿sí? Coloco. Paga impuestos, ahí no digo cuánto, pero el subsidio lo pongo aquí cuando dice pago por transferencia por valor de tanto, para poder nosotros mostrar cómo se dio eso. ¿Sí? Si es el de compras, pues será por mercado, bien y servicio, pero yo digo, gasta tanta plata en comprar tal cosa porque tal empresa se la vendió, ¿sí? Y recibió ese ingreso, que fue un gasto para la familia. Es así de sencillo, no es complejo. Es entender cada cosa que yo hago en el día de tipo económico a través de un dibujito. ¿Preguntas? No se me vayan a ir que todavía falta que hagamos un ejercicio rápido. Señora. Yo tengo una pregunta. Cuénteme. El diagrama En todo circular debe conformarse así, en el orden que está, profe, o digamos, yo puedo empezar por el factor familia y de ahí me voy desglosando a los siguientes factores. Mire, cada situación puede involucrar los agentes que intervienen y el mercado que interviene si es que hay algún mercado, ¿sí? O puede involucrar todo el dibujo, pero tienen que poner la identificación, qué es lo que se da, por cuánto valor, para saber por dónde, si lo hizo bien o no lo hizo bien, ¿sí? Puede utilizar el dibujo completo o puede utilizar solo la parte que necesita, ¿sí? Alguien me Listo, estaba profe. preguntando. Muchas gracias. Yo, profesor, una preguntita. Señora. Soy Xiomara. Una pregunta. ¿Es necesario involucrar el Estado en todos los diagramas? No es necesario, pues, como le dije ahorita a Claudia, ¿sí? Puede colocarlo ahí el Estado, pero si es el que tiene que ver con factores de producción, pues coloca toda la información por la ruta que es y dejar ahí el Estado, no necesariamente. Limítese a lo que dice el enunciado. Es que a veces me llegan y dicen, no, Pedro compró una nevera, Mercado de Bienes y Servicios, ¿sí? Y la empresa entonces le cobró a Pedro 3 millones de pesos por la nevera y de esa plata la nevera entonces él tuvo que pagar impuestos y entonces le pagó 3 millones por el 19% tanto y empiezan a enredar cosas que no me está pidiendo a mí el enunciado. Y en el enunciado nunca decía, solo decía haga un flujo de mercado de una compra que hizo Pedro al costo por 3 millones de pesos una nevera. Nunca dijo, y de ahí también le transfirió la empresa tanto al Estado y no, nada de eso dice el enunciado. Entonces, lectura crítica y reflexiva es tal como dice el enunciado y hacerlo solamente. Los dibujos los puedo dejar ahí, mientras no intervenga en la información, no pasa nada. Es parte del diagrama y no pasa nada. Uno lo que quiere ver es que entendieron la situación a través del diagrama, pero tienen que identificar a través de las líneas, la circularidad, ¿sí? Con la información de la situación.
¿Qué tema le gustaría que hiciéramos el torneo? ¿Principios de la economía, división de la economía o flujo circular de la economía? Principio de la economía. Los principios de la economía. Digamos que entonces vamos a abrir el jueguito. Yo les voy a compartir en el chat un enlace, lo abren e inician. El desarrollo. Está el chat. Listo. Ingresen a ese enlace. Acuérdense de asistencia allá en la plataforma. Ahí debajito del nombre del curso. Sin ingresar al curso. Debajo del nombre del curso, cuando ingresen a la plataforma, está el enlace de registro de asistencia. Y ya les comparto el formulario. Bueno, ya empezaron. Qué bien. Ya tenemos 5 profe, sería tan amable de enviarlo por acá porque es que no me deja llenar el formulario por medio de la plataforma. Ya lo envío. El de abajo. Profe, ¿dónde encuentro el formulario? El formulario yo ya se lo estoy copiando en el chat. Y lo mismo la encuesta o el de evaluación del... ¿Cuántos jugadores tenemos? 31 de los 50 que hay. Anímense a concursar. Eso es rapidito. Tres preguntas facilitas. Jessica Garzón, bien. Va en primer puesto hasta ahora, a no ser que alguien sea más rápido y la desplace de ese primer puesto. Marina en el segundo, Mónica Delgado en el tercero. Pero están empatando en el tercero también con Dani Posada. Cuarto. Estaba, vamos. Ya me salió en 100%, ya terminé las preguntas, ya que más sigue ahí, doctor. No, vamos a darle tiempo que le voy a compartir en pantalla cómo va para que vean. Pueden ver aquí cómo va la respuesta, pero hay todavía por aquí algunos que están sin terminar y ya vamos a esperar que ellos terminen y evaluamos cómo nos fue. Tenemos un 74% de efectividad a nivel grupal en las respuestas de las preguntas. Bien. Muestra que hay comprensión en el tema. Esto nos sirve un poquito para divertirnos, pero también como una retroalimentación a lo explicado. Y si ya terminó, pues si quiere, formulario de asistencia, diligencienlo y el de evaluación de este CIPAS. A los que vayan terminando con el quiz o los que no hicieron el quiz. Pueden diligenciar los formularios. Profe, ¿y el formulario de evaluación? ¿Cuál es el de evaluación? Están los dos ahí en el chat. Ah, el del concurso. No. ¿El taller del quiz? No. En el chat
está el de asistencia y debajito está el de evaluación de la sesión que hicimos hoy. Me evalúen cómo les fue, cómo les pareció, qué le pueden mejorar. Ah, ok, Recuerden que sí. para ganarse los 10 puntos de esta primera unidad y sesiones, deben estar inscritos. Segundo, pues haber estado hoy acá. Y tercero, tener el registro de asistencia. Porque si no me aparece en el registro de asistencia, si están inscritos, yo no voy a poder saber si asistió. Si no está escrito, no me va a aparecer en el listado en plataforma de los que se inscribieron para poner los puntos. Pues tienen que, si leyeron bien la invitación, siempre digo que tienen que cumplir con otros pasos: inscribirse, asistir y diligenciar la información. Mi nombre, Profe, Germán es que a Guarnizo mí en el chat Bocanegra. no me aparece el formulario ni de asistencia, ni el de la encuesta, ni el de las preguntas. No son preguntas, es asistencia, y lo voy a volver a copiar nuevamente. Este formulario que acabo de subir es donde van a registrar su asistencia. Mi nombre es Germán Guarnizo Bocanegra. Esta es periodo 16.4, no, réplica, primera sesión y luego réplica, porque la principal la hicimos la semana pasada. Esta es la réplica de la primera sesión. Cada unidad tiene una sesión. Cuando ¿Cómo es tu veamos nombre, tutor? Germán Guarnizo Bocanegra, lo voy a escribir por acá. Cuando iniciemos la próxima tarea, será la segunda sesión y habrá réplica. Y luego en la tarea 4, la del mercado, será la tercera sesión y habrá réplica en las fechas que al principio les comenté. Ahí está mi nombre. El periodo es el 1604. Primera sesión. Réplica. El resto zona centro-oriente. Todo lo que nos pide el formulario. El correo, en qué centro están matriculados, cuál es el curso, Fundamentos de Economía 105001, porque por ahí aparece otro Fundamentos de Economía que es del programa de Derecho. 105001 es el curso. Periodo académico 16.4, mi nombre y listo. Facilito. Y la encuesta de satisfacción o de evaluación también. Por favor, la llenan. Bueno, yo estoy mirando si ya terminaron. Ya casi todos contestaron, listo. Vamos a darle fin. Primer puesto, Gisela. Segundo, Laura Gómez. Tercero, Lice Rojas. Ese es digamos que el podium. Y aquí podemos ver toda la... Muy bien. Esta es una pequeña actividad lúdica para cerrar. Hacer alguna retroalimentación. Ahí podemos ver que una buena parte contestó todas las 3 respuestas acertadamente. Algunos tuvieron en la primera pregunta, o en la segunda, o en la tercera. La segunda estuvo bien todos. Bueno, excepto estos 4 últimos, que no le atinaron a ninguna. Pero en general bien. Tuvimos un 69% de efectividad. Bueno, chicos. Espero que estén terminando. En la medida que terminen de diligenciar los 2 formularios, pues pueden irse retirando. Yo creo que si no hay más preguntas. Listo, profe. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. No Profe, tengo una pregunta. No se dejen coger el día. El domingo se congestiona la plataforma y se complica subir. Entonces, ojalá antes del domingo. Pregunta, ¿quién dijo una pregunta? Listo, muchas gracias. Xiomara. Xiomara, cuénteme. Profe, ¿se puede poner la imagen del video del diagrama de flujo? Sí. Es que tengo una inquietud. Hay, digamos, 2 movimientos de flecha, ¿sí? Una que es
como los bienes y servicios, ¿sí? A Y través la del otra, mercado de bienes y servicios, sí. y la otra dice es como gastos, dice, por ejemplo, que la empresa le daría a las familias salarios, alquileres o beneficios. Esa es ese es el mercado de factores de producción. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, en un ejercicio los ejercicios tienen cifras, ¿sí? Sí. Las cifras, ¿en dónde se escriben? En Sobre las ese, por líneas. ejemplo, en ese que, por ejemplo, es salarios, alquileres y beneficios, ahí yo escribiría el valor que paga la empresa a la familia. Si corresponde a ese mercado, sí. Ah, ok, sí. Y en el caso contrario, que sería lo que le va a brindar, el servicio que le va a brindar la familia a la empresa, pues entonces se le pondría encima de la línea el valor, ¿cierto? Sí, claro. Es que a veces llega y le coloco, por ejemplo, familia Pedro, empresa al costo, ¿sí? Sí. Y nada más. Y yo, ¿qué fue lo que hizo Pedro con la costo? ¿Por cuál mercado lo hizo? No tengo ninguna información del diagrama. Pues tienen que colocar la señalización de qué es esa actividad, por dónde iba, por el mercado de bienes y servicios, y qué fue lo que se gastó, y cuál fue el ingreso para la empresa, ¿sí? Y qué fue el bien que la empresa le ofertó a Pedro, y que compró Pedro. Tiene que ir la información. Por ejemplo, digamos que Pedro y al costo, sí, digamos que Pedro le ofrece la mano de obra que sería trabajo y digamos que está por 1 millón. Depende de qué hizo Pedro. Le brindó el servicio de empleado al costo. Es un empleado de al costo. Es Sí, Pedro, señor. ¿sí? Línea naranja, ¿sí? 1 Oferta millón. su empleado como almacenista, por decir algo, ¿sí? 1 millón, ¿sí? Y eso entra al costo y, bueno, ahí Pedro le coloca, trabaja como almacenista. Y la empresa, línea verde, le paga 1 millón de salario a Pedro. ¿Sí? Ah, ya. Porque hay un flujo real y un flujo. Miren la parte de arriba que nos dice, ¿sí? Hay un flujo económico y un flujo real, ¿cierto? El flujo económico es básicamente lo que la empresa recibe cuando vende un bien o servicio, o lo que las familias reciben cuando prestan o ofertan sus recursos, sus factores de producción. ¿Sí? Por eso dice arriba la línea verde es el flujo del dinero y la línea naranja es el flujo del bien o del factor. Vale. Entonces en la línea verde iría solamente los dineros. Dinero. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Ok. Ya tenemos 25 nomás que todavía están. Bueno, yo voy a cerrar la grabación mientras terminan de diligenciar. Les agradezco nuevamente haber participado, haber asistido. Espero que haya sido muy productivo, que haya aportado algo al aprendizaje. Realmente la sustancialidad del trabajo depende de que ustedes hayan aprendido, porque eso es lo que nos presenta para que nosotros evaluemos si aprendieron o no. Y de ahí vendrá el resultado después de la calificación. Entonces, lo más importante de todo este proceso es el aprendizaje. Si yo aprendí bien, voy a tener un buen trabajo y por supuesto que una buena calificación. Espero que entreguen su actividad de manera oportuna antes del 24 y ya empiecen a mirar la siguiente actividad que empieza el lunes. Y muchas gracias y buena noche. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.